Bueno, vamos con Danilo, pero olvidaba decir que el tema Odebrecht comienza con Hipólito, se expande con Leonel y llega a su clima al máximo con Danilo Medina, que es la continuidad ascendente de la corruptela y de las políticas neoliberales que inicia Leonel Fernández. Odebrecht, Punta Catalina, es el punto más alto de la corrupción. Estoy guiándome, después de hacer una investigación, con unas notas que saqué, sobre las diferentes denuncias que se hicieron. A la administración de Danilo le toca más del 60% del volumen de corrupción de Odebrecht, que son miles de millones, pero en el caso de Punta Catalina sobrepasa los 2.000 millones la sobrevaluación. Y está todo el tema de cómo se encubrió lo de los codinombres, ¿no? Entre ellos mucha gente que está sonando por ahí. Otro caso escandaloso fue el caso de Oizoe. El caso de Oizoe y el suicidio del arquitecto que se vio ahogado por la extorsión que se practicaba en el tema de la construcción de las escuelas. Y cómo eso después pasa a obras públicas y sigue por la misma ruta. Ya incluso cuando asienta en obras públicas a Gonzalo Castillo, ahí se estructura toda una mafia que incluye todo el tema de la mafia del asfalto. Pero está la estafa de la Glencore que toca al empresariado, ¿no? a las grandes corporaciones transnacionales, con Falcondo, con intermediación de González Cuadra, en un proceso de traspaso fraudulento de Falcondo a la empresa americana Nickel Limited. Después hicieron otra operación semejante. La corrupción en el IDAC, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, y estalló en esa administración el caso de el coronel Hiraldo Guerrero, que era el jefe de operaciones de la DNCD, pero estrechamente vinculado al general Rosado Mateo. Todo eso está documentado, como el avión de José Miguel Patín y las drogas, el avión que cayó cerca de la frontera con Haití. Pero la mafia de los combustibles asume un nivel superior al que asumió durante el gobierno de Leonel Fernández, con participación del ministro de Industria y Comercio, del Grupo Martí, del Grupo Propagás. También todo eso está debidamente documentado. Un volumen de corrupción durante 6 años que implicaba estafas sucesivas de $1 millón de pesos mensual. El caso escandaloso de Jean Alain, que se revela ahora con las diferentes operaciones. Antena Latina continuó impune. No valieron las reiteradas denuncias. Obras Públicas, el Penco, adquirió un volumen extraordinario. El escándalo de los 3 brazos. El escándalo de la onza. Los delitos ambientales graves, muy graves, afectando la madre de todas las aguas en Valle Nuevo, en la propia Cordillera Central. La familia León, el Grupo Mora, José Delio Guzmán, la familia Cruz de Santiago, Villegas, Mera, José Mazo, familia Rosario. Es decir, y paro de contar, esos fueron
delito de Estado todavía absolutamente impune y reiterado frente a esta administración. La fiesta de las concesiones mineras continuaron y estamos en un punto en que la cuarta parte del territorio nacional está concedido a exploraciones mineras y a exploraciones mineras en las proximidades de fuentes de agua, lo que indica también la perspectiva de controlar mediante toda la prerrogativa que le da la ley minera a las grandes corporaciones mineras y a todos los concesionarios de exploración y de explotación minera, le da la posibilidad de controlar la fuente de agua. Ahí se agrava mucho más la amenaza de las concesiones a las grandes corporaciones en la frontera, la Unigol, en San Juan, la Golqués, la condescendencia con Barrigol. El contrato solo fue modificado para aumentar los ingresos del Estado. Dejaron a un lado todo lo que es oneroso de ese contrato en materia de preservación del medio ambiente, tolerancia de un peligro enorme que es la presa de Cola, protección a Falcondo, que no termina de pagar los pasivos ambientales calculados en 2.500 millones. Es decir, estamos frente a un fenómeno de impunidad que fue reforzado por una dictadura institucional bien cerrada que implicó el control de todos los poderes del Estado. Y eso explica además que la corrupción llegara al entorno del propio Danilo, a sus familiares más cercanos, lo cual se ha develado en las diferentes operaciones, que yo llamo las operaciones marítimas por los nombres que le pusieron, la Antipulpo, la Coral, la Calamar, la Medusa, que ponen de manifiesto hasta dónde llegaba la corrupción, implicando al propio Danilo Medina, que ha quedado impune hasta la fecha. Esa situación dio lugar a un nivel de rechazo en la sociedad dominicana que prácticamente era para inhabilitar totalmente a la cúpula del PLD y en consecuencia a ese partido, que se había conformado como una corporación mafiosa, con múltiples mafias articuladas en su seno y bajo la batuta del propio presidente de la República. Esa fuerza es de la fuerza que está compitiendo ahora en las próximas elecciones. Ese de los rostros visibles. Porque, y lo digo, Danilo no puede ser candidato, pero lo es Abel. Abel era parte de la alta dirección de ese partido y no estaba al margen de todo lo que pasaba ahí. Y más, llegando a ser presidente de la Cámara de Diputados, por donde pasaban todos los proyectos de leyes. Se deja a un lado lo que pasó, que lo mencioné hace un rato, con el contrato de Barrigol, aprobado sin ningún tipo de lectura, por orden presidencial. Un contrato oneroso no solo en el aspecto de los ingresos del Estado, que eran mínimos, sino además en el tema ambiental sobre todo, y en una serie de aspectos que fueron debidamente y oportunamente criticados. La corrupción en el gobierno de Danilo Medina, o en los gobiernos de Danilo Medina, dio lugar a 19 archivos de Marcha Verde que fueron entregados en la Procuraduría General de la República, que involucran 19 escándalos de corrupción y a 12 candidatos a las elecciones del 2020. Es decir,
tuvieron impune para las elecciones pasadas y se refuerza la impunidad en estas próximas votaciones. Está también el caso de la mafia de las importaciones, con Peralta a la cabeza, ¿no? El ministro administrativo de la presidencia, que estuvo metido y que está en vía de ser procesado, aunque evidentemente son expedientes que están debilitando cada vez más, porque la acción de justicia se ha quedado a medio camino, ¿no? Pues debido precisamente a 3 años de movilizaciones, de Pueblo Verde lanzado en las calles, tuvo lugar el proceso de Marcha Verde, ¿no? Que realmente fue el factor que derrota definitivamente a Danilo Medina. El Pueblo Verde movilizado en el que se monta Luis Abinader. Y ahora vamos a tratar lo que corresponde a la candidatura a la reelección de Luis Abinader. Pausamos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.